el símbolo de Nehuen de Estamos al Aire a mí me... ¿Quién me- necesita un me cartel de vuelve- aire cuando tiene las manos de Nehuen? Claro, totalmente, totalmente. Bueno, esto es Ciencia del Fin del Mundo, ya saben, son las 19:40. Si están escuchando en vivo en Argentina y los 9 países que comparten nuestro uso horario. Yo muchas veces vi a Martín y Tomás contento, muchas veces, en estos años de Ciencia del Fin del Mundo. Hay cosas que lo pusieron contento, presentamos un libro, viajamos, qué sé yo, pero realmente nunca lo vi tan emocionado como el día de hoy. Así que te voy a dejar, hacelo vos. Bueno, no sé qué tengo que hacer, pero Presentar acá al a mi invitado. lado está Federico Kotlar, que es periodista. No solamente es periodista, sino lo más importante es que es hincha de Atlanta y es escritor y escribió un libro que acá tengo, que después lo vamos a hacer firmar, sobre la historia del Club Atlético Atlanta. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Si quieres, habla más fuerte del micrófono Dale, que... vamos a acercarnos. Porque, bueno, eso, no, ¿está bien la presentación hincha de Atlanta? Antes que Impecable. nada? No, diría que hay muchas cosas, pero sí es verdad que ser hincha de Atlanta, a mí como a mucha gente, me define. No porque me considere mejor que un hincha de otro club, pero sí porque creo que es parte de mi esencialidad, de mi identidad. Creo que sería muy distinto yo si no fuera hincha de Atlanta. Tendría otros amigos, tendría otra mirada sobre la vida, y eso no quiere decir que sea mejor ni peor que la de otro. Pero bueno, es algo que me pasaba en el proceso de hacer el libro. Hablé con muchos hinchas del club que me decían que no cambiarían si pudieran volver a nacer, sacando todo el tema este que tenemos siempre, de que no te podés cambiar de club de grande, que eso es medio mítico porque alguna gente lo hace. Yo les preguntaba, bueno, si te dieran a elegir, volvés a nacer y te haces hincha de Boca, de River, de algún equipo que sale campeón de vez en cuando. Del Barcelona. Del ¿no? Barcelona. Y todos me decían que no, y yo creo que no tenía que ver con una cuestión de defender Atlanta per se, sino porque sentían que la vida les hubiera cambiado, que tendrían una vida completamente diferente y que eligen la vida que tienen como hinchas de Atlanta. Y no solo por Atlanta, ahí podemos englobar un poco a los equipos de ascenso. Yo creo que hay una cuestión ideológica también de defender a los clubes de barrio, de defender una identidad que es propia, no sé, o sea, en mi caso, yo desde chico que vivo en Villa Crespo y no es lo mismo, o sea, el vínculo cuando conoces a la gente que está en la tribuna, tipo, mira, ahí está el kiosquero de la esquina, ahí está el carnicero, ahí está no sé qué, y de sentir que, no sé, es como una identidad que va mucho más allá del triunfo. O sea, yo jamás elegiría ser de cualquier otro club de primera que gane. O sea, si es por ganar, que se deberían ser todos hinchas del Real Madrid. Quiero decir, porque ya me están boludeando con eso, que antes de entrar en la historia del club, te quiero contar a vos realmente que este libro es material obligatorio en la escuela en la que yo trabajo en segundo año de historia, porque doy un capítulo, específicamente el prólogo, que está escrito por Sebastián Wanreich, para que hagan como comprensión de texto. Lo uso como excusa para practicar algunas cuestiones que si yo les doy un texto ya, obviamente, del tema que viene después, que es Roma, como que ya van a estar pensando en Roma. Entonces necesito un texto que no hable de nada de la currícula y de paso... Adoctrinas. Ahí sí es adoctrinamiento. Eso sí es adoctrinamiento. Así que Soledad Acuña, sí, estoy adoctrinando en la escuela. No tengo Es un problema de decirlo. adoctrinamiento bueno, yo creo. Sí. Y te digo que los pies todos los fines de semana se fijan cómo sale Atlanta. El lunes entro y es como, che, profe, qué bien, qué mal, me espera, me ponen los goles ahí. Es algo que a mí me gusta. Yo lo veo también en mucha gente que también se identifica con Atlanta, que se pone contenta cuando ganamos, y al mismo tiempo un poco me molesta, porque quiere decir que Atlanta no molesta a nadie. Atlanta ahí es un cuadro cómodo. Pasa un poco con otros clubes. Bueno, a mis como por amigos del Boys ejemplo, le molesta bastante igual, pero bueno. ponele que es muy específico, pero pasa con clubes como por ejemplo Huracán en primera. Entonces, ay, el globito tan sufrido, esa pobre gente que no sale campeón. Y me parece que Atlanta pega un poco desde el lado también de que hay muchos hinchas
Atlanta conocidos, que en general caen simpáticos, digamos, no hay ninguna figura irritante, no hay ningún presidente que haya atajado en las inferiores de Atlanta, digamos, ese tipo de cosas que sí hay en otros clubes. Pero bueno, sí, está bien. Por lo pronto que se genere esa identificación en los chicos siempre suma, y quién te dice, por ahí los ves en la platea del Gran León. Algunos han ido posta. Claro. A mí me gusta esto que están diciendo de soy esto, que sea parte, una parte tan importante de la identidad, porque decir soy esto es un montón, digamos. Yo no sé, realmente no sé si yo no tengo un soy tan fuerte como ustedes, y me parece espectacular. Bueno, estás invitado. No, sí, pero no sé, no me pasa nada con el fútbol, es terrible, es como una maldición que tengo. Hay ¿no? algo terrible, perdón, que este tipo, o sea, conociéndome, una vez en una columna con Diego de la Sala, Diego de la Sala, como él le dijo que no soy hincha de ningún equipo, le dijo, podés decir que soy Chacarita, y este señor, Juan Manuel Carballea, lo dijo públicamente. Bueno, pero justamente siento que hay cosas parecidas en cómo es Diego con Chacarita, o cómo también siempre que habla de Chacarita, incluso en un podcast muy interesante, lo cuenta también como parte de su identidad, y es algo maravilloso. A la hora de identificarse con una pasión, yo me siento mucho más del lado de los hinchas, por ejemplo, de Chacarita o de otros equipos de ascenso. Le pasó a un amigo, Gaspar Zimmerman, que también es periodista, fue al Mundial de Sudáfrica, andaba todo el tiempo con su gorro de Atlanta, con su camiseta, se encontraba con hinchas de Tigre, de Morón, y todos se abrazaban. Nosotros sentimos el fútbol de esta manera. Ves a los hinchas de Boca y River y por ahí no lo sienten de la misma manera, es medio inevitable. O sea, a mí me pasa de ir a la cancha de Boca con algunos amigos, o ir a la cancha de River, de otros equipos donde uno es nada dentro de esa multitud, y la verdad que no es algo con lo que yo me identifique. Entiendo que hay mucha gente que lo disfruta. Ya te digo, no me quiero poner por encima de la pasión de nadie. No, pues yo creo que es una manera de sí, es una manera de sentirlo que es particular, y que a mí o sea, no podría vivirlo de otra manera. Y metiéndonos ya en el tema en sí, ¿querés contarnos un poco de los orígenes del Club Atlanta? Porque si bien, obviamente, como todos acá, bueno, estamos defendiendo a los clubes de ascenso, los clubes de barrio, por llamarlo, porque ojalá algún día dejemos de ser un club de ascenso y volvamos a ser un club de primera, pero un club de barrio nunca vamos a dejar de ser. Tiene una historia que para mí es hermosa, Atlanta, y bueno, vos la contás muy bien y queríamos un poco escucharla de vos. Bueno, habría que ver desde dónde se puede contar, pero sí te puedo decir que es un grupo de chicos. Atlanta nace a partir de un grupo de chicos que, yo lo digo en el libro, así como ahora por ahí te juntás con amigos en el 5º año de la secundaria, y decís, che, vamos a jugar fútbol 5 todas las noches acá, las canchas del Open que están buenas. En esa época había muchos grupos de chicos que se juntaban a fundar clubes. Así nace Boca. Qué divertido, ¿no? Fundar tu propio club. Bueno, digamos, nosotros lo vemos ahora como algo muy grande, pero para ellos era una cosa de todos los días. Aparte era una vida muy diferente de la actual, en la calle, digamos, donde la cercanía se daba de otra manera, y donde decían, bueno, parte de nuestro proyecto es juntarnos, bueno, y a ver, elegimos un nombre, elegimos unas camisetas, buscamos una cancha, y había parte de esa aventura, y también de una cuestión que estos chicos eran en su mayoría hijos de inmigrantes que estaban haciendo pie en Argentina, en un país distinto, algunos inmigrantes que ni siquiera conocían el idioma, y parte de hacer pie acá era fundar un club, tener un proyecto con otros jóvenes como ellos. Claro, o sea, los unían. ¿Y eran inmigrantes de los mismos lugares? No necesariamente. Eran chicos que vivían en la calle. Uno de los fundadores de Atlanta es español, por ejemplo, que es el primer presidente, que se llama Elías Sanz. Eran todos chicos 19, 20 años que se juntaban en la calle. Probablemente, claro, si vos vas a Villa Crespo, que no es lo que pasa con Atlanta originalmente, porque Atlanta se funda en el sur de la ciudad, eran chicos más de la zona de San Telmo, de lo que hoy es San Telmo.
Eran chicos, hijos de inmigrantes españoles, italianos. Atlanta empieza a estar identificado con la colectividad judía ya más por los años 20, cuando viene a Villa Crespo, después de bollar por diferentes puntos de la ciudad. La primera cancha es más para el lado, en esa época era Floresta, pero creo que ahora es más la zona de Villaluro, que es donde consiguieron una cancha porque era barata, básicamente. Ahora, que re loco que existía conseguir una cancha en la ciudad. O imagínate conseguir un estadio. Bueno, si bien Lo que más pasa allá de es si que- tenga tribunas o no. claro, nosotros pensamos la ciudad como la ciudad de hoy. No, ir a Villaluro en esa época, o sea, llegar hasta Villaluro sin bondi, sin subte, sin nada, era todo un viaje hasta Villaluro. No sé cuánto tiempo tenían para desafiarse con los rivales. Hay parte de unas historias que cuento, que muchas de ellas me llegaron por una persona que vos mencionaste antes, que es Edgardo Imas, que investigó mucho sobre la historia. Hay una historia muy, muy linda que creo que es de 1905, de los primeros partidos que jugaba Atlanta. Atlanta iba a jugar contra un equipo que se llamaba Presidente Roca. ¿Y cómo nos enteramos? Porque los del Presidente Roca sacaron un aviso en el diario lamentando, o en todo caso tirándoles la bronca a los de Atlanta porque habían quedado en jugar un partido y no fueron. Ah, eso lo vi una vez que en los partidos, o sea, se proponía, se desafiaba Claro. en el diario y otro aceptaba el reto en el diario y quedaban mediante como publicaciones del diario en donde jugar. Espectacular. Claro, y decían, bueno, sí, ustedes quedaron en jugar con nosotros y nosotros sabemos que a esa hora estuvieron jugando con los del Mariano Moreno. Porque Igual no los recorta. bancábamos, mucho Claro. mejor Mariano Moreno que Roca. Eso lo digo en el libro, justamente. Totalmente. Ya es una Era definición parte de la política. definición. Exactamente. Mirá si vamos a jugar contra ustedes. Así que, bueno, es parte de esa historia. También nace de chicos jóvenes. Digo, hablo también en el libro, que es algo que nos mencionamos, de por qué se llama Atlanta, ¿no? Atlanta se funda el 12 de octubre de 1904, que es el día que asume Quintana en lugar de justamente Roca. Claro, porque en esa época hasta los presidentes asumían siempre el 12 de octubre. Ajá. Bueno, aprovechando dato. que era un día festivo, que era un día feriado, los chicos se juntan, fundan el club, no sabían qué nombre ponerle. Ahí hay un detalle que a mí me parece muy, muy lindo, digamos. Ponen el nombre del club, el nombre lo propone Fabiano Radre, a partir de un barco que se llamaba Atlanta, que era de la Armada estadounidense, que había ido al puerto. En esa época, para conmemorar que había un cambio de mando, parte de la joda era que vinieran barcos extranjeros Claro, se obvio. juntaran en el puerto Sí. y la gente recorría el puerto, entraba a los barcos, era parte del chiste. De hecho, No, y aparte los flasheros 1905, meterte en un barco debe ser increíble. exactamente, una locura. El Atlanta ya había estado, esto también lo descubrió Imas, el Atlanta ya había estado en Argentina en otros viajes, pero había venido al puerto especialmente también por la asunción de Quintana. Y Fabiano Radre vio el barco, le gustó el nombre, se lo propuso a los demás y a los demás le gustó. A mí, como parte de la historia, a mí siempre me encantó. Bueno, hay un detalle tremendo de esto, digamos. Hasta hace unos años no se sabía exactamente que esto era, el nombre de Atlanta era por el nombre del barco. Había sospecha, esto lo había establecido Edgardo a partir de suposiciones, atando cabos. Pero yo decía, había escrito el prólogo del libro indignándome con que cómo no había un testimonio directo que nos dijera recuerdo eso. ¿Por qué se llama llama claro, Atlanta. nada menos que el Porque, nombre. claro, porque aparte no es que Atlanta fue fundado en el Paleozoico. No, Atlanta No, fue claro, fundado en el siglo 1904. Hasta 1970 los fundadores estaban dando vuelta por la cancha. Claro, lo veías al chico. Nadie fue a preguntarle al señor Emilio Bolinches, que era uno de los fundadores, que atajó en la selección, aparte, un tipo que fue toda una personalidad del fútbol. Nadie le dijo, señor Emilio, ¿por qué nos llamamos Atlanta? Bueno, esto a mí me desvelaba. Yo se lo dije a Imas respondió como si fuera una acusación contra él. No, porque No, como es contra- Pero claro, no, digo, ¿cómo nadie, mis tíos, digamos, la gente que iba a la cancha no lo agarró a este hombre y le dijo, che, ¿por qué nos llamamos así? Bueno, y de casualidad, cuando yo ya tenía cerrado el proceso de investigación del libro, estaba saliendo de un día de trabajo en Clarín, que era donde yo trabajaba, salgo con un compañero
que justo iba para Villa Crespo, ¿no? Vamos en el auto, qué sé yo. Obviamente a los 2 minutos estábamos hablando de Atlanta, porque yo le saqué el tema. Y me dice, Atlanta. ¿Vos sabés que mi suegra es nieta de uno de los fundadores de Atlanta? Vamos Digo, ahora. Mirá vos, ¿y cómo se llama? Marta Orradre. Le digo, pero Marta Orradre entonces es la nieta del que teóricamente propuso el nombre. Pero pasame el teléfono. Y hablé con Marta Orradre, que extrañamente nunca había sido consultada sobre el tema. Y Marta había tenido contacto no con su abuelo, que murió antes de que yo naciera, pero sí con su abuela, que conocía fuente directa por primera vez la historia del barco, de que Fabián había ido al puerto y había visto el barco y había propuesto el nombre. Y ahí me saqué una espina, dije, bueno, por lo menos hice la tarea que no hicieron además, los viejos sos de un Atlanta. historiador espectacular, porque eso es una tarea de historiador plena. Bueno, me gustó. Fue de lo que más me gustó, del libro, y fue un accidente. Es esas cosas donde yo siento casi la presencia divina, porque digo, ¿quién me puso ese tipo en el auto para hablar de Atlanta? De casualidad. Absolutamente casual, absolutamente casual. Qué espectacular. Yo te quería preguntar un poco, bueno, cómo es el proceso de estudiar la historia de un club. Bueno, esta historia espectacular, cómo la encontraste, pero el resto de las historias, ¿cómo es buscar eso? Bueno, hay mucho del trabajo que se hizo sobre investigaciones ya hechas, porque justamente Edgardo Dimas fue una persona que trabajó muchísimo, no fue el único, sobre la historia de Atlanta. Y yo traté, porque el propósito del libro era un libro sobre historia, pero también de construir una historia que la editora del libro me la definió como juguetona. O sea, de poder contar la historia de una manera amena, que le pudiera interesar a alguien que no fuera solamente hincha de Atlanta, que no solamente fuera para el que le gusta el fútbol, aunque obviamente si no te gusta el fútbol se puede volver un poquito complicado por momentos de seguir. Pero la idea fue trabajar también a partir de esas investigaciones, obviamente sumar investigación como esto, como ir a hemerotecas y buscar sobre Atlanta, buscar qué pasaba el 12 de octubre. Claro. Acá hubo detalles, digamos, a propósito del barco Atlanta, busqué. La verdad es que muchas veces se menosprecia las búsquedas en internet, como que uno para ser un historiador tendría que estar sumergido. En una biblioteca. No, yo siempre digo, mi principal fuente es Wikipedia, y lo digo con orgullo. Desde ya, y yo no diría tanto Wikipedia, pero bueno, a ver, nos enteramos de que el barco Atlanta efectivamente le da el nombre al club. Bueno, vamos a buscar un poquito vamos a buscar un poquito sobre el barco. Y está la historia del barco, y ahí me tocó maravillarme con cómo en otros países se conserva y se cuida la historia de una manera que por ahí acá no. Porque en Estados Unidos vos tenés toda una historia sobre el barco Atlanta y un cómico de principios del siglo pasado que se llama Will Rogers, que estuvo a bordo del barco Atlanta. Para nosotros Will Rogers no es nadie, pero preguntás en Estados Unidos y es toda una personalidad de principios del siglo pasado, el cine mudo. Y el tipo estuvo a bordo del barco, estuvo en Argentina. Están las cartas que él mandaba desde Argentina en 1904 a sus hermanas, porque claro, el tipo es una personalidad en Oklahoma, que es donde nació. Está el libro con las cartas que él mandaba, donde decía, entre otras cosas, en 1904 que el país tenía todo para crecer, tenía grandes oportunidades, pero la dirigencia era la más corrupta del mundo, que el valor de la moneda oscilaba y que nadie podía hacerse cargo de la economía, que la gente la pasaba mal. Bueno, también un viajero del tiempo. Un viajero del tiempo, sí, o que estamos enredados en la misma discusión de 120 años. Y acá justo preguntaban por el nombre, Atalanta, porque vos en el libro eso lo profundizás. Sí, porque Atalanta, o sea, es una diosa griega, la ¿no? Atalanta original es una diosa griega, que Diego Lucero la llamaba la chica de las manzanas doradas. Atalanta se había consagrado entiendo que a Artemisa, que era la diosa de la casa. Eso implicaba mantenerse virgen. Atalanta era la persona más rápida del mundo. Entonces, ¿qué hacía Atalanta cuando venía? Espera, ¿por eso el escudo del club Atalanta es una chica corriendo? Entiendo que sí. Digamos, habría que investigar a Atalanta, pero probablemente sea aquella Atalanta. Claro. Cuando Atalanta la desafiaban algunos varones que querían
conquistarla. Se ve que Atalanta estaba muy de acuerdo a los parámetros estéticos de la época. Era porque hegemónica. Era hegemónica. En griego. Entonces, los Claro. pibes le iban a buscar y Atalanta decía, bueno, dale, pero te corro una carrera. Si yo te gano, te mato. Ah, bueno, Y si tranca. Y si vos me ganás, bueno, salimos, nos vemos. Te la jugás. Claro. Aparte, era muy jugado, por a eso. mí personalmente salir con alguien que su amenaza es que, o sea, es vamos a ser pareja o me vas a matar, no sé, es como que Bueno, tal vez pero ya- es Atalanta. es Atalanta. Es Atalanta. Bueno, digamos que aparentemente a los pibes les gustaba porque ella recibía desafíos recurrentemente e iba matando uno a uno a todos los que la desafiaban porque ella era la más rápida. Hasta que apareció un señor, cuyo nombre injustamente olvidado en este momento, digamos, pero un señor que la desafió, parece que a Atalanta le gustó, son rumores, digamos, es como salió en la ola de la época, ¿y qué hizo? Le empezó a tirar manzanas doradas a lo largo del camino a Atalanta para que Atalanta se distrajera. Atalanta se distrajo durante la carrera y este muchacho, que no era tan rápido, le pudo ganar a Atalanta y se quedó con Atalanta. Y ahí terminó la historia. Ahí yo digo, bueno, es la primera derrota de Atlanta en toda la historia. Digamos, con motivos espurios, ¿viste? No se sabe si el equipo dejó todo. Ya desde el Olimpo, ¿viste? Ya Desde estamos, el siglo ¿viste? VIII antes de Cristo Claro, que ya venimos estamos- sufriendo. Venimos sufriendo, exactamente. Sin televisación, nada, todo oscuro, ¿viste? Seguro un árbitro que nos tiró al bombo. Y el tema de los colores del club también, ¿no? Según cuentan los colores, esto ya no hay una fuente directa, son por los toldos que tenían los negocios de la época, que eran azul amarillo. Y hay otra posibilidad, porque los que fundaron el club trabajaban en una fábrica de telas que se llamaba Hirschberg, que es que fueran las telas que tenían Que eso en es ese muy momento. común en Eso es muy los equipos común. de la época. Es tipo, las que tenemos. y Tenemos bueno. estas Claro, telas tenemos- y vamos por ese lado. Es más, Wow, muchos sí. equipos han cambiado, como Vélez, sus colores, porque simplemente no conseguían más esa Claro. remera, empezaron a usar otra, ganaron un partido, dijeron, son cábala, y quedó, ¿viste? Como Seguro. ese Mirá que tipo te- de cosas. En el caso de Atlanta incluso circuló la versión de que había algo con un barco también, como es el Como el caso de Boca, que también hay alguna duda sobre cuánta veracidad hay alrededor de eso, o es algo que se fue construyendo de a poco en el proceso de escritura, digamos, para poder formarme y también ver cómo se podía construir de una manera divertida la historia de Atlanta. Leí Boquita de Caparrós, por ejemplo, y Caparrós decía algo que era muy piola, que era esto que decíamos al principio, cuando esta gente fundaba un club no sabía la importancia que iba a tener. Entonces, de No repente notaba hay un esto montón de- que quede para siempre, que a mí se me ocurrió Claro. por el barco, porque, claro. Exactamente, después se van, como te pasa cuando te despertás de un sueño, de repente vas llenando los vacíos de lo que no recordás. Hasta qué punto, viste, todo está tan firme. Así que probablemente muchas de las historias que sabemos sean parte del mito y por ahí está mejor que así sea, y El sea mito más tiene- interesante. Cuando se instala un mito tiene tanto valor como la verdad. Eso es Seguro. algo que la historia siempre está. ¿Vos querías Sí, decir algo, quería decir algo, pero él nunca me deja hablar, es una cosa tremenda. No, yo te quería preguntar por en qué momento haces el recorte, porque yo me pongo en tu lugar y ahora quiero saber más del barco y por ahí te pasás 2 semanas estudiando el barco y... Carva se copó con el barco. Bueno, No, mira, no, hay me pasa eso, yo me voy por las ramas de las historias y nunca vuelvo a la historia... Bueno, escribir el libro demandó 2 años. Ajá. Y dentro de ese proceso, a mí me pasa algo, digamos, yo no sé si será una cuestión de autoestima, que al principio me dijeron, bueno, en la editorial, fue un proyecto comercial, me decían, bueno, el libro más o menos pensalo para 300.000 caracteres. Y yo pensé, 300.000 caracteres, nunca voy a escribir 300.000 caracteres. 10.000 ya me Claro, parece un ya me montón. parece un montón. Entonces agarré y me puse a escribir, empecé a juntar información, todo esto, viste, diciendo, uy, voy a agregar más info del barco, voy a agregar más del equipo del 18. Claro, seguí escribiendo, cuando terminé el proceso, hago la cuenta, 680.000 caracteres. Claro, Y a ya partir había de llegado a ahí... los 300.000 y no había empezado Claro. el profesional. Y ahí hay que nunca recortar. conté. Y claro, cuando lo entregué al editor haciéndome el gil, dije, bueno, viste, que pase así, viste, corté un poquito. Y me dijeron, bueno, sí, está buenísimo, todo.
te pido si me podés hacer un favorcito, necesitaríamos que quede en... Bueno, y ahí hubo que cortar un tercio del libro y el límite lo puso la realidad, como Claro. pasa tantas otras veces. En el medio aprendí un montón sobre un montón de cosas y hay muchas de esas que no están en el libro. La versión original igual está en mi computadora. Bueno, que es un montón, Pero es un Yo montón. estoy mucho. para leerla. Bueno, En una noche. Me Lalo. En una noche. está guardada también pensando, bueno, por ahí en algún momento a alguien se le ocurre. Pero, Y, bueno, perdón, para completar como este paneo de los orígenes del club, porque obviamente no vamos a hablar de toda la historia del club. Aunque restan los dos para estar hasta Yo estaría hasta las 3 de la mañana hablando, porque aparte tiene tantas historias espectaculares este club. Te quería preguntar por el tema del apodo, porque algo nombraste, que me parece que está bueno la historia, es una linda historia, y habla mucho también de cómo era el fútbol de esa época, me parece que es lo más lindo de escuchar, ¿no? Cómo Claro. era el fútbol y la sociedad argentina en esos principios del siglo XX. es que parte, para mí el apodo es otra de las bendiciones que tenemos, porque el apodo Atlanta le ponen los bohemios más que nada por nómades, por haber mudado muchas veces su cancha. Atlanta tuvo una cancha en Floresta, en Villaluro, tuvo una cancha en Parque Chacabuco, que es donde cuenta Osvaldo Miranda, que fue creo el primer famoso de Atlanta, el actor Osvaldo Miranda, de La Nena, que era un gran personaje para la gente por ahí de la generación de mi vieja, de mi tío. Osvaldo Miranda empezó a ver Atlanta en la vieja cancha de Parque Chacabuco, hasta que Atlanta llega en 1920 a Villa Crespo y un periodista, creo que nadie sabe exactamente quién es, le puso los bohemios, por esta cuestión de ir mudándote de un lado a otro. Ahora, cuando yo pienso en alguien que se va mudando de todos lados, yo le digo, y por ahí los nómades. Claro, los los bohemios, yo nunca vagabundos. relacioné un Pero los concepto con el otro. Claro, los bohemios para mí es una bendición. Lo dice Seba Moerich. No hay un apodo de un club Tan que bello como- defina un modo de vida. Claro, él como usa el ese. ejemplo de es como que nos llamamos los melancólicos. Los melancólicos, claro. O sea, llamarse los bohemios. A mí me encanta ser un bohemio. buenísimo. Por más que no lo Buen sea del apodo, todo, pero sí, es un sí, gran sí. apodo. Sí, sí. Es un gran apodo y por ahí, no, digamos, uno dice, bueno, no hicimos tanto mérito para Por ahí, tenerlo, claro, no pero le salía la palabra, dijo, no, madre, no me gusta. Bueno, bohemio, vamos más con o menos, bohemio. va. Pum. Bohemio estuvo muy Y bien. quedó, qué espectacular. Una bendición. Qué lindo, qué lindo. ¿Vos, Dito? ¿Qué? No, si querés preguntar algo, no sé. Vos esto lo estás manejando vos. yo estoy- Bueno, no sé si querés contar algo más, así, de un paneo general de... ¿Que no? ¿Vos nombraste el equipo del 18, puede ser? No, Ah. no, hubo varios equipos, hay grandes historias de Atlanta. Yo creo que la era de oro, el equipo de Atlanta que le fue mejor en campeonatos de Ujú. AFA fue el de 1973. Ese año nací yo y a partir de ahí fue todo para abajo. Claro, que ese año sale tercero. Ese año Atlanta sale tercero con un gran equipo, con jugadores como Rubén Cano, que después fue como hablábamos fuera de micrófono, el número 9 de la selección de España en los años 70, con Juan Antonio Gómez Baulino, que es el goleador histórico de Atlanta y que es una persona encantadora, vive en Colombia y aparte habla un poquito como colombiano, entonces adquirió esos modismos, pero yo creo que la era de oro de Atlanta es más en los años 50 y 60, que es cuando el equipo sale de la primera B, porque Atlanta tuvo entre mediados de los 40 y el año 56 estuvo en la segunda división. Atlanta asciende y con la base de ese equipo, que tenía entre otros a Carlos Grigol, a Osvaldo Guenzati, a Pocho Bettinotti, que murió hace poquito y que es el jugador con más partidos en la primera de Atlanta. Osvaldo Guenzati y Pocho Bettinotti jugaron en la selección, de hecho Guenzati es campeón sudamericano. El otro día, si estuviste en la cancha viendo a Estuvimos Guenzati, acá con Neuel. saludando, Osvaldo es el que hizo el gol, el primer gol en la cancha de Atlanta en el año 60 y es campeón Perdón, El que hizo el primer sudamericano. gol en esta cancha. Claro, en que esta cancha. vale la aclaración porque es una historia muy interesante. La actual cancha de Atlanta está construida sobre la vieja cancha de Chacarita. Atlanta y Chacarita tenían las canchas una al lado de la otra, literalmente. O sea, bueno, en un momento estaban enfrente, pero después en un momento estuvieron una al lado de la otra. O sea, tienen el récord de haber sido los dos clubes con las canchas más pegadas porque directamente las dividía una medianera. Y en el año 1945
como el terreno era del Estado y se lo alquilaba a Chacarita, Atlanta sí tenía propiedad sobre el otro lado, corregime por favor, como el gobierno veía que no era una muy buena idea tener dos clubes que eran clásico rival, uno pegado al lado del otro, dice, che, vamos a vender el terreno y hace un acuerdo y se lo vende a Atlanta, ¿no? Yo tengo entendido que había un propietario que se lo alquilaba a Chacarita. Yo tenía entendido que era del Estado. Así lo contó, por lo menos así lo contó Osvaldo Miranda en su momento. Te creo mucho más a vos, igual que a Lo mí. contaba Osvaldo, o sea, esto puede ser parte de la mitología también. Osvaldo lo contaba de esta manera, decía, el dueño del terreno se cansó de alquilárselo a Chacarita y dijo, si querés podés comprarlo. Chacarita decía, no, mirá, no tengo la plata ahora. Y según Osvaldo aparecieron algunos empresarios vinculados a Atlanta que decían, Osvaldo, el textual era, si Chacarita no tenía para pagar el terreno, Atlanta no tenía ni para pagar la seña, porque Atlanta era un club pobre, pero aparecieron empresarios, entre ellos Chisotti, que era el dueño era un empresario licorero, dueño, digamos, estaba la grapa Chisotti también, que era una bebida de la época de los años 40, 50, y compraron el terreno y Atlanta se lo fue pagando en cuotas, digamos, por un valor ínfimo. Y de esa manera Chacarita terminó en la provincia de Buenos Aires, donde multiplicó su base de hinchas, por cierto. Fue una victoria pírrica, podríamos decir, pero bueno, es como el gran baluarte que tenemos en el clásico, porque el historial no nos acompaña, lamentablemente. No nos acompaña, es un tema circunstancial, ¿no? Obviamente. Claro, obvio. Pero también por eso hay todavía muchos hinchas de Chacarita en Villa Crespo. Y muchos hinchas de Chacarita de la colectividad judía también, porque claro, Chacarita obvio, tenía era su cancha en Villa Crespo. hasta un montón de años compartiendo cancha. Exactamente. Qué maravilla. Bueno. No, pará, hablemos el libro, ¿dónde se consigue? Sobre Contanos. todo yo recomiendo ir a la tienda de Bohemia y de paso tienen a 2 cuadras, tienen la cancha y ya de paso van un ratito antes del partido, compran el libro y se van a ver Atlanta. Y por ahí a la salida pueden ir a comer a los Bohemios, Sí, que es el si restaurante van, nos donde se escriben está Ese y vamos restaurante es todos espectacular. juntos, porque con Nehuen vamos juntos a todos los partidos. Así y hacen que- una salida, es como una experiencia bohemia íntegra. Me Pueden encanta. comprar la camiseta en la tienda Bohemia también, que queda exactamente en la esquina de Humboldt y Camargo. Ok. Ah. Y si no, se puede comprar por Mercado Libre. Entiendo que todavía está en bastantes librerías. Seguro. Todavía se lo ve, es un libro que ya tiene sus años, pero todavía. Yo me lo se compré en una encuentra librería, librerías. porque estaba cerrada la tienda Bohemia en esa época, fue en la pandemia. Así que bueno, te voy a pedir que me lo firmes Sí, claro. y nos vamos escuchando un tangazo que suena siempre en la cancha de Atlanta en los entretiempos, que es el himno de Atlanta. Vamos a escuchar. Che, gracias por venir, estuvo espectacular. Gracias a ustedes. No, por favor.